Hola, hola mis hermanas, mis hermanos, Dios les bendiga, gusto de saludarles. De nuevo por acá su pastor Joel Jara y bendiciendo a todo aquel que me ve en estos momentos y que me puede escuchar. Muy bien, en el día de hoy el mensaje tiene que ver con una persona enferma y que Jesús la sanó. Entonces el tema es Jesús sana a un leproso. Una enfermedad muy complicada, ya vamos a hablar un poquito de ella. Bien, vamos a orar entonces en el nombre de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, vamos a su presencia dándole gracias por este momento, bendiciendo, como dije, Señor, a cada uno de los que me ven, a cada uno de los que me escuchan, Padre Santo, y esperando que este mensaje, Señor, este tema, mi Dios, esta exhortación, llegue, mi Dios de los cielos, a cada uno de ellos, Señor, y sirva de bendición para sus vidas, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, abrimos, mi Dios, este momento especial para exhortar tu palabra y permite, mi Dios de los cielos, que en este corto tiempo, Señor, podamos, mi Dios, transmitir lo que usted quiere llevar a su pueblo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos de inmediato entonces a la palabra del Señor que está allí en Marcos, capítulo 1, Marcos 1, y vamos a leer del 40, verso 40 al 45. Bien, leemos entonces en el nombre del Señor. Vino a él, dice, un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús rogamos, Señor, como dije al comienzo, que realmente sea de bendición para todos los que escuchan, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿qué nos dice entonces la palabra del Señor, mis queridos hermanos? Quizás para muchos esto es sabido, ¿cierto? Eh, Algo que Jesús siempre hacía en su ministerio, ¿cierto? Durante esos 3 años que estuvo entregando, ¿cierto? Enseñanza, sanando, libertando a todos los que estaban cautivos, ¿cierto? Él es lo que más hacía, ¿cierto? A cada lugar que iba sanaba a los enfermos, ¿cierto? Hacía milagros de sanidad. Liberaba principalmente a los que estaban oprimidos por espíritus inmundos, satánicos, ¿cierto? Jesús no los perdonaba, eso los echaba fuera de todo ser que se encontraba con él. Inmediatamente los echaba fuera. Bien, pero aquí nos presenta un caso, ¿cierto? Marcos, Evangelio de Marcos 1, donde leímos del 40 al 45, ¿cierto? Nos muestra el caso de un leproso, una persona enferma de lepra. Y para ello tenemos que obligadamente entender un poquito lo que significa o lo que significaba estar leproso en aquel tiempo. En los tiempos, ¿cierto?, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, dio claras instrucciones a su pueblo, ¿cierto?, y principalmente a los sacerdotes, a los líderes de aquel tiempo, instrucciones precisas, ya instrucciones precisas de cómo había que tratar la lepra, cómo había que hacer con ellos. Y era terrible cuando alguien se enfermaba de lepra, porque
no solo pasaba por la humillación más grande de estar enfermo de aquello, sino que pasaba a estar, ¿cierto?, completamente excluido de todas las organizaciones que existían, ¿cierto? Tenía que abandonar el lugar principalmente de donde vivía, ¿cierto? Tenía que salir de ese lugar, ya no se podía tampoco congregar, ¿cierto? No podía participar de las reuniones y tenía que salir fuera de la ciudad. Era algo terrible. Quizás si nosotros, para entender un poquito más, vamos a la palabra del Señor allí, hermanos, en donde sale específicamente cómo se trataba el tema de la lepra en aquel tiempo. Estamos hablando, ¿cierto?, de las leyes de nuestro Señor entregadas al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. En Levíticos 13, yo le voy a dejar como tarea que usted lo pueda leer en su casa, ¿cierto? Lea todo el 13 porque allí explica exactamente cómo era la ley para tratar la lepra y también trataba otras enfermedades como la tiña. Entonces todo eso está sucediendo, ¿cierto? Allí. Está sucediendo con la gente que lograba contagiarse con esto. Era muy terrible para ellos. Mire, vamos a leer solamente el 13, ¿cierto? Todo el 13 habla de esto, como le dije, pero solamente leer el 45, el verso 45 y 46. ¿Qué dice? Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo y estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Así de terrible, hermanos queridos. Y quizás en pocas palabras explicarles que esto que le pasaba a una persona con lepra era excluido de todos lados, de todos lados. No podía permanecer siquiera en la ciudad, tenía que salir fuera. Habían lugares apartados donde iban los leprosos, principalmente cuevas en aquel tiempo, lugares así, y allí ellos tenían que esperar, ¿cierto?, o ser sanados o morir allí con su carne cayendo a pedazos de su cuerpo. Era terrible, era muy terrible. Entonces estas personas leprosas pasaban a ser, imagínense, inmundos. Así eran tratados. De hecho, cuando el sacerdote lo examinaba, ¿cierto?, a él ya y estaba declarada la lepra, inmediatamente ya sus vestidos tenían que estar rasgados y luego, ¿cierto?, fuera de la ciudad. Estas personas, mis queridos hermanos, hermanas, vivían en la más absoluta soledad. Si usted en algún momento se ha sentido solo o sola, piense por un momento cómo se sintieron estas personas con esta enfermedad, con esta lepra. Ellos sí estaban completamente solos, absolutamente solos. Cuando iban a esos lugares y le entregaban un poco de comida, la dejaban en cierto lugar y la gente rápidamente escapaba de ese lugar, porque el peligro de contagiarse era grande. Entonces, para que llevemos un orden en este primer punto, lo que tenemos que dejar claro, mis queridos hermanos, es que ellos eran abandonados primero por su familia. Si era casado, él tenía que abandonar a su esposa; si tenía hijos, tenía que abandonar a su hijo; o si estaba con sus padres, tenía que abandonar la casa de sus padres e irse a ese lugar, ¿cierto?, donde allí vivían, ¿cierto?, donde buscaban un lugar donde quedarse,
hasta esperar si realmente podían ser sanados, porque cuando sanaban esas llagas, es cierto, cicatrizaban y luego tenían que volver y presentarse al sacerdote para ver si ya estaban sanados. Y si estaban sanados, el sacerdote los examinaba y decía: ya estás bien, te reinsertas a la sociedad de nuevo, recuperas tu familia, etcétera, etcétera, tu trabajo, todo. Pero mientras eso no pasaba, él era inmundo. Si lo veían por la calle, él tenía que ir gritando, tenía que ir diciendo: inmundo soy, tengo lepra. Y si alguien no lo decía y la gente se daba cuenta, tomaba piedras y los apiedraban para que se alejaran de ellos. Entonces era realmente la soledad, era absoluta, era total, hermanos queridos, era total. Entonces primero eran abandonados, ¿cierto?, por sus familias. Tenían que ser abandonados por sus familias. En segundo lugar, eran abandonados, ¿cierto?, por la sociedad, sus lugares de trabajo, sus lugares, ¿cierto?, deportivos, lo que fuera, ellos tenían que abandonar ese lugar. Por lo tanto, la sociedad también los abandonaba completo y quedaban fuera. Y lo más terrible, que también los abandonaba, ¿cierto?, la religión. La religión también los abandonaba porque no les permitían entrar allí a la sinagoga. Estaban prácticamente declarados inmundos por un sacerdote, ¿cierto?, que estaba dedicado a aquello. Y tenían que irse a esos lugares, como dije, donde ellos podían vivir. Hermano, pero el más absoluto abandono, quedaban prácticamente destruidos no solo por su aspecto físico, sino que destruidos en lo más profundo, en el alma, en su ser interior, quedaban hechos pedazos. Entonces, para ellos eso era, yo creo, lo más fuerte, lo más doloroso para un ser humano era quedar desconectado, ¿cierto?, de la sociedad completa, ¿verdad? Pero más que todo eso era el sentirse de esa manera, sentirse tan discriminados, tan despreciados por todo. Incluso las personas se sentían abandonados por Dios. Pero vemos a este, hermano, vemos a este leproso que Jesús se encuentra. Él va, él escuchó, ¿cierto?, que Jesús sanaba. Le llegó la noticia, de alguna manera le llega la noticia a él y él dice: esta es mi oportunidad, este es mi momento y yo voy a ir, ¿cierto?, al encuentro de Jesús. Él tomó una decisión, dijo: yo voy a ir para ser sano. O sea, primero él tomó una decisión. Mire qué importante esto. Él tomó una decisión. Cristo, dijo Jesús, este Jesús que está por allí, él sana y yo voy a ir al encuentro con él. Y él salió al encuentro de Jesús. Él se informó de tal manera que sale al encuentro de Jesús. ¿Y cuál es su actitud? De rodillas, se postra ante Jesús y le dice con toda humildad, con lo más miserable que él se sentía, pero con una decisión por dentro que dijo: esta es mi oportunidad. Y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y aquí viene el acto más hermoso de nuestro Señor, que le dice: sí, quiero. Y dice que lo toca. Hermano, tocar a un leproso era algo tremendamente imposible. Nadie lo podía hacer y nadie lo quería hacer porque se iba a contagiar. Así que yo me imagino la expectación de los discípulos, de quienes acompañaban a Jesús, cuando vieron que este leproso se acercaba a Jesús y Jesús no se detiene, sino que también avanza. El leproso se postra, ¿cierto?, hinca su rodilla y llega a él, y Jesús sigue avanzando hasta que llega, lo toca, da la impresión de que él le da un abrazo, el abrazo del Señor para él. No lo dice la Escritura, pero dice que lo tocó. Si no le dio el abrazo, por lo menos le puso la mano en el hombro y le dijo, ¿cierto?, lo acarició en un momento y le dice: sí quiero que tú seas sano.
hermano, y bueno, y vemos por la escritura que le dice el Señor, vaya, no le cuentes a nadie y preséntate al sacerdote, porque tenía que presentarse después de haber sido declarado inmundo con lepra, ¿cierto? Tenía que el sacerdote, porque así era la ley de Moisés, tenía que él ser dado de alta, por así decirlo, ¿cierto? Palabra que usamos ahora, dado de alta por el sacerdote. A ver, lo revisaba, está bien, no está en la llaga, no hay ningún vestigio de que estás con lepra, por lo tanto, eres declarado limpio, dado de alta. Y él tenía que también allí, ¿cierto? Conforme a la ley de Moisés, dar un tributo por aquello. Pero esa era la ley. Y ya él volvía, ¿cierto?, a restaurar todo lo que antes había perdido, todo lo que había tenido que abandonar. Entonces yo me imagino, hermano, el gozo en esta persona, me imagino yo, y espero que usted me siga con esto, cómo debe haberse sentido este hombre, de haber estado abandonado por su familia, ¿cierto? Abandonado por la sociedad, abandonado incluso por la religión en aquel tiempo. Y yo creo que él pensó también, estoy abandonado de Dios, también Dios se separó de mí. Me imagino todo lo que esta persona enferma pudo haber sentido. Hermanos queridos, cuando Jesús lo toca y la lepra desaparece, este hombre dijo, el Señor me ama. Entonces el Señor no me apartó, el Señor nunca me olvidó. Y así es, mis queridos hermanos, el Señor nunca nos abandona. El Señor nunca abandona a sus hijos, a sus hijas. Y el Señor no discrimina a nadie, por lo tanto, todo el que le busca. Y aquí está la clave también de esto, en que la decisión tiene que partir por uno. Los que estamos enfermos, los que sufrimos de alguna situación difícil, tenemos que saber y entender que el Señor sana en este tiempo. El Señor dice que Él es el mismo hoy, ayer dice hoy, ayer, hoy y por los siglos. Se está diciendo que es el mismo antes, ¿cierto? El pasado. Es el mismo hoy presente y es el mismo hacia el futuro eterno. Él no ha cambiado. Entonces el mismo Señor, ese mismo Señor que si tú estás enfermo ahora mismo y tienes una dolencia física, solo tienes que venir al encuentro del Señor. Solo buscar al Señor. La decisión que tomó el leproso dijo, yo voy a Cristo, voy a Jesús, voy a entrevistarme con Él y le voy a pedir y me voy a postrar ante Él. El Señor lo único que quiere en estos momentos es que nosotros le podamos reconocer como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero si estamos enfermos, Él también quiere sanarnos. Estamos en medio de una pandemia y quizás alguien que me está escuchando en esta hora, quizás estés allí enfermo y quizás contagiado por este virus COVID-19. Yo quiero decirte que el Señor te puede sanar. Sale al encuentro del Señor y allí, aunque estés postrado en una cama, dile, Señor, yo creo que usted me puede sanar ahora. Hay muchos testimonios de personas que están declarando, el Señor me sanó. Y yo no tengo ninguna duda que es así. Entonces repito, si usted está enfermo y está en una cama, está en una sala de hospital, en esta hora el Señor le dice, yo quiero sanarte. Tome la decisión solamente de decirle, quiero que me sane. Yo creo en usted. Creo que así como hizo antes, lo puede hacer ahora. Amén. El Señor no solo quiere restaurarlo de esa dolencia, de esa enfermedad,
Y quizás pueda estar contagiado y no esté tan complicado de salud. Pero el Señor también le está diciendo, yo puedo terminar con eso. Hermano, tenemos un Dios de tanto amor, de tanta misericordia, que Él está dispuesto para abrazarnos y decirnos, yo estoy contigo, te animo, vamos, puedes, sale adelante. Amén, eso es lo que quiere el Señor. Hermano, y hay algo, y todo aquel que me escucha en esta hora, yo quiero decirle que no solo el Señor quiere sanar de estas enfermedades físicas, externas, el Señor quiere sanarnos interiormente. Quizás la lepra, el virus más dañino, el más complicado de todos, el que va por dentro, el que tiene que ver con el corazón, el que tiene que ver con el alma de todo ser humano. Las complicaciones de sentimientos, de pensamientos. Y quizás cuando digo sentimientos de culpa, quizás usted está pasando por algo así, se siente tan culpable por algo que pasó hace tiempo. Quizás usted todavía no se perdona por lo que pasó, pero yo quiero decirle que el Señor ya le perdonó desde el momento que usted le dijo su situación, su problema. Él ya le perdonó. Hermanas, hermanos, todos los que me escuchan, el Señor está allí listo, esperando que le confesemos nuestra complicación. La más interna, aquella que usted no se atreve a decírsela a nadie. Usted se la puede decir al Señor allí donde está. Busque un lugar, doble su rodilla y dígale al Señor. Y si no puede doblar la rodilla internamente, la idea es que lo hagamos y dígale al Señor, este es mi problema. Esta es mi situación. Esto es lo que me está pasando. Esto es lo que estoy viviendo. Lo que pasó hace tiempo me tiene con sufrimiento. Me tiene con problemas. Eso que viene a mi corazón, que me hiere. Esa necesidad de perdonar que tengo, pero me cuesta. Esa enfermedad interior, ese ser interior del que el apóstol Pablo habla y que dice, ese ser interior quiere crecer, quiere fortalecerse, pero muchas veces no le permitimos hacerlo porque están estos sentimientos de culpa, están estos sufrimientos que están allí guardados y que los llevamos a cuesta y que no los entregamos, que no se los entregamos al Señor y pareciera una especie de carga tan pesada que llevamos y que no la soltamos nunca. El Señor quiere que usted viva una vida abundante en este tiempo a pesar de las dificultades. Sabemos que las dificultades siempre van a estar, pero el Señor quiere sanarnos de aquello, para que seamos libres, podamos entregar todas esas cargas y librarnos de esa enfermedad interna que puede agravarse, que puede llevarnos a una depresión y que va a costar tiempo sacarla. Los profesionales hacen lo posible, estoy hablando de psicólogos, psiquiatras, hacen lo posible y ayudan a mucha gente, pero sabe el Señor, es mayor que todo ello. Por lo tanto, es fácil recurrir a Él. El Señor quiere no solo que usted se sane de todo aquello, sino que Él está dispuesto, está listo, esperando para que usted sea sano de aquello y pueda vivir, como dije, esta vida dichosa que el Señor quiere para usted. No vamos a estar exentos de problemas. Eso no lo estoy diciendo de que a pesar de las dificultades, el Señor quiere que usted
tenga una vida abundante. Y esa vida abundante que se refleje en el amor hacia los demás, el amor entre la familia, el amor el que tiene que restaurar, ¿cierto?, todas estas rencillas, estas diferencias entre padres e hijos, entre esposo, esposa, entre hermanos con hermanos. Dios a eso se refiere, esas enfermedades internas que nos tienen separados el uno del otro. Dios quiere restaurar eso. Entonces, el Señor, ¿qué quiere? Resumiendo, quiere restaurar, sanarlo en primer lugar. Sanarlo, sanarla, ¿verdad? Y luego quiere que usted sea restaurado en el orden familiar. Si es casado, bueno, con su esposa o con su esposo en este caso, si es la mujer la que está pasando por alguna enfermedad o está pasando por una diferencia. El Señor quiere restaurar entonces el orden familiar, quiere restaurarle, ¿cierto?, con el resto de la sociedad, con los que nos rodean, con quienes nos rozamos, ya sea en el trabajo, en la universidad, donde quiera que estemos insertos en la sociedad. Él quiere también insertarnos y tener ese buen ambiente que usted debe vivir. No depende de los demás, depende de nosotros. Muchas veces equivocamos el camino, ¿cierto? O decimos, no, sabe que me echó a perder la mañana o la tarde. No, nosotros decidimos eso interiormente. Si tenemos esa comunión con el Señor, nadie le va a echar a perder el día. Amén. En tercer lugar, y lo más importante, el Señor quiere restaurarlo con Él, que usted arregle esa relación con Dios, que arregle, ¿cierto?, ese distanciamiento que usted tiene con Dios en estos momentos. Repito lo que dije antes, Él está dispuesto a abrazarlo, solo que usted tiene que permitir que Dios lo abrace. O más bien, que dé un paso y se acerque al Señor y le diga, aquí estoy con todas mis dificultades. Quiero ser sano, no solo de la enfermedad física, sino que de esa sanidad del ser interior que todos llevamos por dentro, ese ser interior que nunca muere, ese ser interior que está gimiendo por dentro, queriendo abrazar a Dios y a veces nosotros se lo impedimos. Amén. Dios quiere, Dios te ama. Nunca pienses que Dios te abandonó. El Señor está contigo. Donde quiera que te encuentres en estos momentos, el Señor está contigo. Yo te lo puedo asegurar porque yo lo he vivido. En los momentos más difíciles, en la soledad más grande que te puedas encontrar, donde todos los demás te abandonaron, pero el único que no te va a abandonar nunca es nuestro Señor. Tómate del Señor, abrázate de nuestro Dios y verás que todo va a ser diferente y vas a vivir esa vida que el Señor quiere que tú vivas. Amén. Que Dios les bendiga. Yo desde acá te abrazo y te digo, adelante. Sigue avanzando, no te detengas nunca, porque el Señor te ama y te ama mucho. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, y espero, bendito Dios, que cada uno de los que está, Señor, sintiéndose solo en este mismo momento, venga tu abrazo sobre él, sobre ella, Señor, en esta hora. Y que esta persona, Señor, que está pasando por esto, bendito Dios, sienta tu abrazo. Sienta que tú le acaricias, Señor, porque es lo único fiel y verdadero que tenemos los seres humanos, Señor. Es ese abrazo tuyo, bendito Dios, que nunca cambia. Usted permanece siempre fiel y su abrazo es sincero, de verdad. Gracias, mi Señor. Gracias por ese abrazo, bendito Dios, que estás entregando a todos los que se sienten solos en estos momentos. Aquellos que están postrados, aquellos que están enfermos, Señor. Aquellas personas dolidas, aquellas personas heridas en estos momentos, reciban tu abrazo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén
y amén. Si Dios nos permite, el próximo domingo estaré con ustedes. Dios les bendiga.